Existe algo. Bueno, eso de que existe. Aunque haya gente que todavía no crea en él, existe algo que destruye aproximadamente una lengua cada 2 semanas. Y no estoy hablando de Papá Noel. Hola, buenas tardes. Actualmente existen en el mundo entre 5.000 y 7.000 lenguas y dialectos. Pero lenguas o dialectos, porque no es lo mismo. Es muy difícil delimitar lo que es una lengua y un dialecto. Y además, la diferencia entre ellas es más política y social que lingüística. Así que vamos a quedarnos con que la variedad y complejidad de lenguas humanas es impresionante. ¿Sabéis cuál es el país con más lenguas del mundo? Papúa Nueva Guinea, con 839. Indonesia va después con 707, luego Nigeria con 526, India con 454, Estados Unidos con 422, China con 300 y México con 289. ¿Estados Unidos? ¿Cuál es? ¿Y México? Yo solo conozco el maya y el náhuatl. A ver, Dorotea, son 422 y 289. No me voy a poner a decírtelas todas, hija. Lo miras en internet. Pero vamos, que algunas de Estados Unidos son el inglés, el español... Vale, gracias. Hasta ahí llega, va. Bueno, pues hay un montón de lenguas europeas y asiáticas que se hablan allí por la inmigración. Y no estoy hablando solo del último siglo. En Pensilvania, por ejemplo, se habla una variedad del alemán que lleva allí 300 años. Pero también hay muchísimas lenguas indígenas. Así, por decir alguna que podáis ubicar, hay lenguas de origen malayo-polinesio, por ejemplo en Hawái, esquimo-aleutianas que se hablan en Alaska y así muchísimas más. Y en México, pues igual. Vale. ¿Y son esos idiomas los que se están perdiendo? ¿Y quién está destruyéndolos? A ver, claro, hemos dicho que existen entre 5.000 y 7.000 lenguas en todo el mundo. Son muchas, sí, pero su número decrece a una velocidad increíble. Se calcula que entre 2 y 4 semanas muere una lengua en el mundo, o lo que es lo mismo, desaparece una forma de hablar. Hay incluso quien dice que muere una lengua cada 3 horas. Cuidado, esto no quiere decir que desaparezca una cultura o etnia humana. Es posible que ese pueblo haya adoptado otra lengua, normalmente una de mayor prestigio y más ventajosa desde el punto de vista social y económico. Pero la realidad es esta. Y atentos porque esto es muy fuerte. Se calcula que a finales de este siglo solo se van a hablar la mitad de las lenguas que existen actualmente. La mitad. Aunque un grupo humano puede adoptar una lengua y mantener su cultura, creo que es evidente que es una pérdida importante para la identidad cultural. ¿Pero por qué? ¿Quién es el culpable? ¿Los terraplanistas? Pues mira, no vas desencaminada. Bueno, en realidad sí, pero espera un momento. Muchos estaréis escribiéndome un comentario ahora mismo para decirme que las lenguas se mueren y que es normal. Ha pasado desde que existen y seguirá pasando. Bueno, pues no borréis ese comentario que así me dais interacción al vídeo. Es verdad que esto ha pasado siempre. Pensad en todas las lenguas que han desaparecido en la península ibérica desde que llegó el latín. Pensad en la suerte que tenemos de que el vasco siga ahí. O incluso en las lenguas celtas, que antes de la expansión romana estaban extendidas por casi toda Europa. A veces en solitario, como en gran parte de la Galia, y a veces conviviendo con otras lenguas. También se habló celta en la península de Anatolia, en Asia, y hoy las lenguas celtas están todas en peligro de extinción, a pesar de que alguna, como el irlandés, es oficial, y no solo en Irlanda, sino también en la Unión Europea. También podríamos decir que el latín es una lengua muerta, o que esto que estáis escuchando ahora mismo es el latín del siglo XXI. Esto es relativo, y depende de cómo se mire. Las lenguas que mueren en la actualidad no dejan descendencia, o no cambian de forma, como queráis llamarlo. O sea, no es lo mismo que lo que pasó con el latín o con el griego clásico, que ahora tenemos las lenguas romances y el griego moderno. Las lenguas que mueren ahora tienen la misma suerte que el galo o las lenguas celtas que se hablaron en el continente europeo. Desaparecen sin dejar rastro. ¿Las lenguas han muerto siempre? Sí, igual que las especies de animales también han desaparecido desde hace miles de años. El problema actual no es de calidad, sino de cantidad. Nunca se han perdido tantas lenguas tan rápidamente. Vamos a poner el ejemplo de México. En el año 1820 se calcula que el 70% de la población hablaba una lengua indígena. El 70%, ¿eh? Y ahora no llega al 7%. Lo mismo se podría decir de Europa, el continente con menos lenguas del planeta. Hasta bien entrado el siglo XX, en Francia o en Italia, la mayoría de la población no hablaba la lengua del Estado, sino la de su zona. Actualmente, en Francia, las lenguas regionales están en peligro de extinción y la mayoría de las que se llegaron a hablar ya están desaparecidas. Y en Italia, la situación también es dramática, pero un poco menos. ¿Pero por qué desaparecen? ¿Quién es el culpable? No hay únicamente un culpable. Sí es verdad que ahora hay algo que antes no había, pero la desaparición de las lenguas es algo muy complejo. Al final, la cruda realidad es que la mayoría de la gente deja de hablar una lengua en muchos
muchos casos, de forma voluntaria. Pero no podemos culparlos, no todo el mundo tiene la misma sensibilidad lingüística. Ni falta que hace, ¿eh? Que ser todos iguales sería súper aburrido. Y también parte de culpa la tienen las instituciones. Al final, la pluralidad lingüística no es más que un problema. Seguramente todos vuestros países tengan lenguas regionales y seguramente en todos haya problemas a causa de ellas. Es un universal humano. Cuidado, que sea un problema para el Estado no significa que sea un problema para la sociedad. Pero claro, habría que preguntarse por qué surge ese deseo de esos hablantes para abandonar sus lenguas. Para que una lengua no muera hace falta apoyo de las instituciones. Que los hablantes sientan que en su contexto su lengua es útil. Si un Estado no fomenta y no legisla a favor de sus lenguas, estas morirán. Tenemos el ejemplo de Irlanda. El irlandés se enseña en las escuelas. Hay programas de televisión y radio y es oficial en el país. Y el irlandés, con mucha probabilidad, no llegará a finales de siglo como una lengua hablada, porque su uso no se fomenta. No entiendo, dices que se enseña, que hay programas, y aún así no se fomenta. No, porque no es necesario saber irlandés para tener un puesto de funcionario, por ejemplo. El irlandés se enseña, pero no es útil para la sociedad en la que se supone que se debería hablar. Y como no es útil, no se usa. No basta con proteger una lengua, hay que hacer que sea útil, hay que fomentarla. También es verdad que hay casos de todo lo contrario. En Hawái, en los años 70, solo había 2.000 hablantes nativos de hawaiano. Hoy, gracias a los planes del gobierno del archipiélago, casi 20.000. Otra, el cornuallés o córnico, desapareció a finales del siglo XIX y se ha resucitado. Hoy lo hablan unas 3.500 personas, por no hablar de las redes sociales, que han hecho que lenguas que estaban muy desprestigiadas, de repente tengan comunidades bastante grandes en la red. Internet ha significado un renacimiento incluso para el latín y el griego clásicos. Sin embargo, y desgraciadamente, estos ejemplos son muy pocos y no sirven para dar ningún tipo de esperanza al desolador panorama de genocidio lingüístico en el que estamos inmersos. Porque hay algo en lo que muchos no creen y está acelerando todas estas muertes. No es Papá Noel, con un gatito siempre es más inofensivo. No son los terraplanistas, no es el Niño Jesús, es el cambio climático. La meteorología hace que muchos lugares se vuelvan inhabitables. ¿Qué puede hacer la gente? Emigrar. Esta gente son los refugiados climáticos. Entre otras muchas cosas, los mares están subiendo. Es una realidad. Eso puede hundir islas y provocar más refugiados climáticos. Esta gente llegará a zonas donde se habla otro idioma, probablemente más prestigioso que el suyo y que tendrán que aprender. Y seguramente la segunda o tercera generación pierda ya la lengua de sus ancestros. Este cambio climático se dejará sentir sobre todo, y antes que en otros sitios, en zonas donde se encuentran los países con más número de idiomas, el Pacífico y el Índico. Pero, ¿qué pasaría si todos hablásemos el mismo idioma? ¿Tan malo sería? Hombre, Dorotea, pues la verdad es que no. La gente vería con total normalidad la lengua con la que ha crecido. Todos los humanos hablamos inglés y ya está. Todo lo que ha existido escrito se traduce al inglés y ya está. Sin embargo, desde la perspectiva lingüística, para mucha gente, entre la que me incluyo, esto sería un auténtico drama. Mucha gente piensa que hay que defender las lenguas porque son formas diferentes de ver el mundo. Personalmente, no lo creo. Ya hablamos de la teoría de Sapir-Whorf en otro vídeo, que defiende precisamente eso, que la lengua que hablamos influye en cómo vemos el mundo. De momento no se ha podido comprobar realmente que la lengua influya en cómo vemos el mundo. Y si en algún experimento ha habido algún indicio, es solo de forma limitada y para algunas parcelas del pensamiento. El caso es que seguirían existiendo diferentes culturas. Los humanos seguiríamos viendo el mundo igual que como lo vemos, hablemos chino, suajili o sueco. Podremos seguir leyendo el Quijote traducido en inglés. Todo esto será igual. Por eso yo creo que hay que defender las lenguas, simplemente porque son lenguas. Porque aunque las lenguas no nos hacen ver el mundo de forma diferente, sí son una muestra de cómo la expresión del pensamiento humano puede amoldarse a nuestro contexto. A las miles de formas diferentes que tiene nuestra capacidad biológica del lenguaje de manifestarse como algo físico en lo que llamamos lenguas. Al final, el lenguaje es algo que está en nuestro interior y que sale al exterior en forma de lenguas. Antes os he dicho que no todos debemos tener la misma conciencia lingüística, porque sería aburrido que todos fuéramos iguales. Así que, igual que cada humano es diferente, y eso hace que nuestro día a día sea rico y variado, cada lengua es una forma de manifestar el lenguaje de cada comunidad. Poner el verbo al principio, al final, en el medio, tomar prestada esta palabra y darle aquel matiz, escuchar un sonido que nos parece imposible. Todo esto, al final, es una muestra de la variedad humana.
una muestra que debe formar parte de nuestro patrimonio común. Haciendo una analogía con Harry Potter. Las lenguas son nuestros horocruxes, son partes de nosotros mismos. Y matar esos horocruxes sería matar una parte, quizás la más importante, de la humanidad. Por cierto, dejando a un lado la humildad, mis vídeos molan muchísimo, ¿eh? Pero mira la diferencia entre esta escena. Sin música, existe algo. Bueno, eso de que existe. Aunque haya gente que todavía no crea en él, existe algo que destruye a... Y con música. Existe algo. Bueno, eso de que existe. Aunque haya gente que todavía no crea en él, existe algo que destruye a... Desde mi punto de vista, la música es una de las cosas más importantes en un vídeo. En mis primeros vídeos elegía una canción y la iba repitiendo hasta el final. Bueno, a veces ponía 2 o 3. Y ahora uso más de 20. Tardo un montón en eso, la verdad. Pero uso una dependiendo de lo que quiera transmitir. Y llevo 2 años usando Epidemic Sound en todos mis vídeos. Tiene muchísimas canciones y efectos de sonido sin derechos de autor. Las puedes filtrar si quieres que sean más misteriosas, más graciosas, de suspense, de acción, épicas, si quieres que tengan un ritmo más rápido, más lento. Y ahora puedes subir la parte de un vídeo en la que quieras una música concreta y su inteligencia artificial te ayuda a encontrar la música que mejor pega con esa parte y te saca una lista. Luego tú eliges cuál, qué parte de la canción. ¿Sabes cuál es el origen de los imbéciles? Y ya estaría. A mí me parece también súper útil para vídeos cortos en los que quizás no te hace falta poner más que una canción. Pruébalo gratis durante 30 días con el link que te dejo en la descripción y ya verás cómo se nota la diferencia. Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quien es vuestra merced, aunque al final todo se puede explicar, gracias a un rey. ¡Que no!